Acá lo puse bien. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta de curso de química. Empieza pues, ¿no? con un balance, ¿no? Una estequiometría sencillo. Así que resolver eso no va a tomar mucha dificultad. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces con la pregunta número 38. Eh, a ver si aparece en modo presentación. A ver, ya, yo creo que sí, ¿no? Ahora sí. Sí, profesor. Bien. Bien, entonces planteamos esta ecuación, ¿no? Que está de la reacción química, simplemente colocamos la reacción, el sentido de la reacción y el O2. Listo. Eh, un momentito voy a cambiarlo de color. Ya está. Bueno, ya. Balanceando la ecuación, chicos, nos queda uno, uno, y acá nos queda, a ver, sería 2 en realidad. Dos por acá, dos por acá y tres por acá. Ya está, ya tenemos los coeficientes. Bien, nos dice, calcula el volumen de oxígeno producido a condiciones normales por la descomposición completa de 22,5 gramos de clorato de potasio. Bueno, si nosotros resolvemos esto, pues lo primero que tenemos que entender es que los datos que nos dan son las masas y nos piden volumen en condiciones normales que se producen del oxígeno. Pues, recordar que un mol, ya, un mol de cualquier gas, un mol de cualquier gas, ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, yo necesito calcular las moles. Entonces, como me dan las masas en gramos, pues yo tengo que pasarlo a moles. Y curiosamente, la relación estequiométrica que tenemos acá son moles. Entonces, moles por acá y 3 moles de él. Listo. Entonces, esos son del balance estequiométrico, ¿ya? Ahora vamos a usar los datos que también nos deben salir en moles. Bueno, como tenemos 22,5 gramos, ¿no? Y acá calculamos su peso molecular de clorato de potasio, simplemente nos tiene que salir ahí las moles, ¿no? Clorato de potasio sería pues potasio 39 más cloro 35,5 más 16 de oxígeno, pero que son 3 sería 48. Sumado todo eso nos da 122,5 su peso atómico, ¿no? Su peso molecular. Bien, en este caso, lo que haríamos es dividir la masa entre ese valor. Entonces, la masa es 22,5 entre 122,5. Eso te va a salir aproximadamente 0,18, ¿no? Acá tenemos 0,18 moles de él. Si ustedes se dan cuenta, la relación es de 2 moles a 3 moles, ¿no? 2 moles produce 3 moles de oxígeno, entonces 0,18 moles, ¿cuánto producirá? X moles. Entonces, por regla de 3 nos tiene que salir aproximado, ¿no? Y ese valor nos sale 0,28 aproximadamente, ¿no? X vale 0,28 moles. Listo. Como tenemos las moles, ahora ya podemos relacionar, ¿no? Un mol en condiciones normales equivale a 22,4 litros, ¿no? Y si yo tengo 0,28 moles, ¿a cuánto de volumen equivaldrá? Bueno, multiplicar por 22,4 nada más, ¿no? Y eso aproximadamente sale 6,17, ¿no? Sale 6,17 litros. Y esa sería la respuesta, ¿no? La D. La D sería la respuesta. ¿Cuántos han acertado? Yo creo que la mayoría, ¿no? Porque no está un poco, o sea, tampoco está fácil ni tan difícil, está en nivel intermedio, diría yo, ¿ya? Así que no hay que preocuparnos por eso. Vamos a la siguiente. Este tema no hemos visto todavía, el tema es equilibrio químico,
Ya el tema es equilibrio. Así que miren a lo que está viniendo, equilibrio químico. Voy a colocar tema, ¿no? Acá es estequiometría. Ahí está. Bien, acá lo que planteamos es para el equilibrio lo siguiente, mira, tenemos tres, ¿no? 3 moles del compuesto B en estado sólido reacciona con C, ¿no? En estado gaseoso para formar o producir el compuesto D. Puede ser un elemento, compuesto, lo que sea, ¿no? Pero es una sustancia gaseosa. Lo que nos dice, mira, presión total del sistema en el equilibrio es 2,8 atmósferas a 500 grados Celsius. Bueno, 500 es la temperatura, la condición en la cual ocurre esa reacción. Pero por ahí te dicen, mira, punto seguido. Si la constante de equilibrio Kp a esa temperatura, o sea que cuando esa temperatura cambia, cambiaría la constante de equilibrio. Pero como dicen que a esa temperatura el Kp es igual a 1,8, entonces eso hay que escucharlo, ¿no? Siempre en equilibrio químico, chicos y chicas, ¿ya? El estado sólido no participa en la ecuación, en ningún tipo, ¿ya? Entonces planteamos lo siguiente, al inicio, ¿ya? Al inicio, durante la reacción y luego en el equilibrio. Esos son los 3 pasos que hay que plantear en este tipo de casos. Entonces, como esto no interviene, solamente analizamos los dos, ¿no? Balanceamos significa que acá hay uno, uno, ¿no? Una mol, una mol. Ahora, ¿qué podemos decir? Dice la presión total del sistema en el equilibrio es 2,8 atmósferas. Bueno, durante la reacción significaría pues no un cambio, ¿verdad? Un cambio. Ahora, si analizamos solamente esto, estos dos, significa que la presión inicial a esa temperatura, ¿no? ¿Fue cuánto? Habrá sido pues 2,8, ¿sí o no? ¿Verdad? 2,8. Entonces acá decimos al inicio yo tengo 2,8 atmósferas de presión y del otro no tenía nada porque todavía no se ha formado. Durante la reacción, ese se tiene que consumir como X, ¿no? Como una presión P. Vamos a llamarlo presión P, ¿ya? Ahí está, presión P y acá lo colocamos presión P. Bueno, cuando alcance el equilibrio, diríamos lo siguiente. 28, o sea, 2,8, que era la presión en atmósfera, se tiene que ver disminuido, ya que se empieza a formar un nuevo producto, ¿no? Disminuye la presión, entonces en el equilibrio sería 2,8 menos P. Y él, pues al inicio no tenía nada de presión, ahora presenta una presión. Y esas son las presiones parciales, ¿no? Ahora, ¿cómo planteábamos el Kp? El Kp simplemente es, ¿no? Presión parcial, ¿no? Del compuesto D, presión parcial del compuesto D, elevado a su coeficiente, ¿no? 1, entre la presión parcial de lo que está en el lado izquierdo, C, ¿no? C en estado gaseoso, presión parcial de C en estado gaseoso elevado a su coeficiente también. Bueno, entonces el Kp por dato dice a esa temperatura vale 1,8, ¿sí o no? Entonces 1,8 va a ser igual a la presión parcial de D en el equilibrio. Saldría P entre presión parcial de C en el equilibrio, que salía también 2,8 menos P. Bueno, hacemos esas operaciones, ¿no? Multiplicamos 1,8 por 2,8. Haciendo todos esos cálculos, ya, el valor de P nos va a salir aproximadamente ¿cuánto? Mm, 5,4 entre 2,8, ¿no? Más o menos. Y ese valor nos va a salir también exactamente 1,8. De ahí, despejando, el valor de P nos va a salir 1,8. Bien, la respuesta sería la D. Esa sería la respuesta para la pregunta 39. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ahí está la pregunta 40, ¿ya? Bien, acá vemos, ya.
Este más es teoría cinética molecular. Recuerda, en la clase yo los mencioné. A la Callao le gusta preguntar sobre la ley de Graham, o sea, velocidad de fusión y difusión, ¿no? Eso. Es más, cuando vimos el tema de estado gaseoso, yo se los puse en la ecuación para poder compararlos. No sé si lo recuerdan, ¿no? Bien. Así que esa pregunta hasta recontra regalado, yo diría, ¿no? Bien, vamos a ver entonces acá. La velocidad, acá es estado gaseoso, ¿ya? Principalmente lo que es de teoría cinética molecular, ¿ya? Teoría cinético-molecular. Ahí está. Estudien eso, ¿ah? Estudien, estudien. Muy bien. La velocidad de efusión. La velocidad de fusión de un gas se calcula por la ley de Graham, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice que la velocidad de fusión de cualquier gas es la raíz cuadrada de 3 veces el ratoncito sobre su peso molecular. ¿Ya? Peso molecular. Ahí está. Tenemos eso. Pero a partir de ahí surge otra cosa. Mira, otra. Imaginemos que estamos comparando como acá, ¿no? ¿Velocidad de quién? Del gas SO2, pero también estamos comparando velocidad del metano, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero comparar esos, diría lo siguiente. La velocidad de SO2 es a la velocidad del metano, como CH4, como de la siguiente manera, mira, la inversa, en este caso, la raíz cuadrada del peso molecular, pero del gas que está abajo, o sea, metano, CH4. Y abajo colocas la raíz cuadrada del peso molecular del gas SO2. Listo. Eso es lo que se cumple a partir de la ley de Graham. Pues como acá te dicen, no, calcule la velocidad de fusión relativa del anhidrido sulfuroso respecto al metano. Ya me piden quién. Esto, ¿no? Del anhidrido sulfuroso. Entonces yo despejo esa velocidad nada más. Velocidad de SO2 va a ser igual a la velocidad del metano, ¿no? CH4 multiplicado por esa raíz cuadrada. ¿De quién? De la división de masa molecular, masa molar del metano entre su masa molar del SO2. Ahí está. Listo. Ahora lo único que nosotros tenemos que calcular es simplemente cuánto es su peso molar, bueno, su peso molar de cada gas, ¿no? De SO2 y peso molar de CH4. Bueno, acá es 32 de azufre más 16 de oxígeno, pero son 2, sería 32. En total sería 64 gramos por mol, ¿no? Ese es su peso molar. Y acá del metano sería 12 más 4, sería 16 gramos por mol, ¿no? Ya está, ya tenemos eso. Entonces lo metemos en la ecuación y pues saben que el metano es 16 y el otro es 64. Si nosotros reemplazamos la operación, nos saldría un cuarto, ¿no? Un cuarto. Y raíz cuadrada de un cuarto sale un medio. Entonces, a partir de ahí decimos que la velocidad de SO2 es igual a ¿qué? A la velocidad del metano multiplicado por un medio. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de SO2 es igual a la mitad, o sea, 0,5 veces la velocidad del CH4, ¿no? Y este es lo que me están pidiendo, ¿no? Esa relación, la velocidad de CO2 respecto al CH4, ¿no? Eso me piden. La respuesta sería la D. ¿Listo? La D, ¿no? Duro. Muy bien, ahora vamos a resolver la pregunta 41. Nos dice, complete la siguiente reacción. Bien, para que esto ocurra, ¿ya? Para que esto ocurra, yo observo que en el producto tengo una sal, ¿verdad? Tengo una sal y tengo ¿qué cosa? Agua. Cuando vimos reacciones químicas mencioné algo de esto, ¿no? Dije, cuando en el producto ustedes observen sal y agua, ese es reacción de neutralización. Acá principalmente el tema sería
reacciones químicas, ¿ya? Reacciones químicas. Ahí está. Entonces, acá tiene que estar alguien. Y ese alguien es este, CO3, ¿no? CO3. Ese alguien tiene que estar ahí. Y mira, ¿dónde hay CO3? En las alternativas busca CO3. Acá dice CO2, CO2. Y acá, uy, ay, ay. Este es el CO3. O sea, yo completaría con eso, ¿no? Sería H2CO3. Es el ácido carbónico. Y algo más, mira. El hidróxido de aluminio es una base, ¿ya? Una base y el otro es un ácido, ¿ya? Un ácido. Ácido débil y base débil, ¿no? El hidróxido de aluminio es una base débil y el ácido carbónico también es una base débil. La reacción de este ácido y base forma sal y agua. En general, a este tipo de reacciones se le conoce como reacciones de neutralización, ¿ya? Reacción de neutralización. Ahí está. Se acabó. La clave sería la D. Duro. ¿Ya? La clave sería la D. Duro. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Uy, ay, ay, esta pregunta está interesante, ¿no? Equilibrio químico. Bueno, acá nos dan ya balanceados. Sería uno, 3, 2. Y visualizamos si todos son gases. Y es más, cuando la energía aparece en el lado derecho es un proceso exotérmico. Es un proceso exotérmico, claro que sí. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Mira, si se desea aumentar el rendimiento de amoníaco, o sea, yo quiero producir esto. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál de estas proposiciones me favorecen producir? Es lo que me está diciendo, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, vamos a analizarlo. Miren, imaginemos que este equilibrio es como una balancita, ¿ya? Una balancita, así. Esa es la lógica, ¿no? Como el profesor mencionó, ¿no? Anteriormente, lógica nada más. La lógica, criterio nada más. Imaginemos que acá yo tengo una balanza de dos platillos, ¿ya? Una balancita de dos platillos. Si yo aumento un peso al lado derecho, la balanza hacia dónde se inclinará? Para allá, ¿no? Para la derecha, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo retiro peso del lado derecho? La balanza se inclina hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda. Entonces, ese criterio es lo que voy a utilizar. Mira, primer criterio. Bajar la temperatura sería más o menos producir menos calor, ¿verdad? Es como decir, no liberaría mucho calor, estaría disminuyendo la producción del calor. Entonces, como la acción es bajar la temperatura, ¿no? La acción es reducir la temperatura, ¿cuál sería la reacción del sistema? Bueno, al bajar la temperatura estoy produciendo menos calor. Entonces, para mantener el equilibrio, el sistema debe producir calor. Por lo tanto, el desplazamiento sería hacia la derecha. Si el desplazamiento es hacia la derecha, se ve favorecida la formación del amoníaco. Claro que sí. Entonces, por ahí voy viendo cuál puede ser mi alternativa correcta. O sea que la uno sí es. Entonces, me quedan solamente dos opciones. La D no es, la A tampoco, la C tampoco. Me quedo con la B y con la E. Punto. Ahora, para descartar la E, analizo solamente la proposición 5. Mira. Retirar NH3, o sea, retirar amoníaco. Si yo retiro NH3 que estaba en este lado, el sistema se inclina hacia la izquierda porque la que está en la izquierda estaría pesado, ¿sí o no? ¿No? Entonces, para compensar el equilibrio, el sistema tiene que irse nuevamente produciendo NH3, ya que se ha retirado. Entonces, tiene que producirse eso. Por lo tanto, el sistema se desplaza a la derecha. Entonces, en la proposición 5 también se favorece la producción. Entonces, mi clave sería la E, pues, ¿no? Ya no va a analizar todo lo demás, ¿no? Claro, porque se ve favorecida. Aunque por ahí para descartar puedo analizar, por ejemplo, la 4 o la 3, ¿no? Porque de repente puede ser eso también, ¿no? Entonces voy a
quedarme de momento con esto y luego analizo solamente tres o cuatro, cualquiera. Por ejemplo, mira, la 3 o 4 que está más fácil, mira, agregar un catalizador. El catalizador no altera el equilibrio, ya solamente aumenta la velocidad de una reacción, nada más. Reduce el tiempo de reacción, pero no cambia la concentración, no cambia la temperatura, no hace nada, acelera. Entonces, la opción 4 no tiene nada que ver con la formación de NH3, ¿ya? Entonces, no puede ser la 4, entonces la clave sería la E. Nos quedamos con la E. Listo. Muy bien. 1 y 5. Bien, ahora vamos a la pregunta 43. ¿Ya? En los años 80 la comunidad científica comenzó a acumular evidencia de que la capa de ozono estaba reduciéndose, causando alarma. Ya, ok. Hablemos entonces de la capa del ozono, ¿no? El ozono, el O3, es un alótropo de carbono, ¿ya? Acá el tema, perdón, en la pregunta anterior el tema era equilibrio químico, ¿ya? Equilibrio. Mira, dos preguntas de equilibrio, ¿ya? Equilibrio químico. Como que nos está dando señales, ¿no? Nos está dando señales. Muy bien. Ahora observa la capa del ozono. El capa de ozono es aquella sustancia, ¿no? Simple que se encuentra en dónde? En la estratosfera principalmente, ¿no? En la estratosfera. Ahí está. ¿Y qué es lo que hace? Su función principal es filtrar la radiación ultravioleta. Su función principal es servir de filtro. ¿De qué tipo de radiación? Ultravioleta. ¿Ya? Ustedes saben, pues, en el universo, ¿no? O en el sistema solar hay tipos de radiaciones y a esos lo conocen como ondas, ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y las ondas electromagnéticas, pues, provienen principalmente ¿de dónde? Del Sol. ¿Ya? Provienen principalmente del Sol. Ahora, de todas esas ondas electromagnéticas que provienen del Sol, pues hay radiaciones de qué tipo? Radiaciones gamma, ¿verdad? Radiaciones X, después radiaciones ultravioleta, después la luz visible, ¿no? La luz visible. Después viene el infrarrojo, después vienen las ondas de radio, ¿no? Radio, televisión, ¿no? Radio, radio, TV. Ahí está. Luego microondas, eso, ¿no? Ahí está. Todas estas ondas se caracterizan ¿por qué? Por viajar en el vacío. O sea, viajan en el vacío, no necesitan de un cuerpo material para viajar. Pero a veces, ¿no? A veces en la Tierra, ya acá está la Tierra, imaginemos, ahí está nuestra Tierra, de la Tierra, pum, 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 tum, tum, ahí está. Ahora, nuestro planeta recibe tipos de radiación. Ahora, pero hay algunas radiaciones que no ingresan a la Tierra. ¿Ya? Que no ingresan. Radiaciones, ¿por qué no ingresan? Porque la Tierra, además de su capita de ozono, ¿ya? Además de su capita de ozono que está por acá, así, envolviéndolo, tiene ¿qué cosa? Un protector adicional. Y ese protector adicional, lo vimos en tema de materia, es el campo magnético, ¿ya? El campo magnético. Y el campo magnético, ¿qué es lo que hace? Nos protege de la radiación del sol. Ya, no sale bien el dibujo, pero vale, así está. Este es el campo magnético. Ya, campo magnético. Listo. Ahora, el campo magnético, ¿de qué nos protege? Nos protege principalmente de las radiaciones como por ejemplo gamma y rayos X, que son radiaciones de alta frecuencia. Y aquellas ondas que tienen, por ejemplo, mira, para ondas tienes que saber energía, tienes que saber frecuencia y longitud, ¿ya? Lo siguiente, mira, las ondas que se encuentran más arriba, o sea, las rayos gamma, X, ultravioleta, todos ellos, estas ondas son ondas de alta frecuencia. Si son ondas de alta frecuencia, significa que presentan
alta energía y son ondas de baja longitud. Entonces, como son ondas electromagnéticas de alta energía, pueden provocar daños a nivel de nuestro sistema, a nivel de nuestro órgano, de piel, a nivel de la cadena trófica, de todo. ¿Ya? Entonces, como la capa del ozono se ha adelgazado, ¿no? Ha ocurrido un problema, ¿sí o no? Ya, si bien es cierto, no ingresan ciertos tipos de radiaciones como por ejemplo gamma y rayos X. ¿Debido a qué? Debido a que hay un bloqueo de parte del campo magnético, pero parte de esa radiación, como por ejemplo ultravioleta, ingresa por ahí, ingresa y llega a la Tierra más o menos. Pero si esa radiación ultravioleta llega a la Tierra con demasiada incidencia, puede provocar daños. ¿Por qué? Porque es una onda que presenta alta energía. No tanto como gamma, no tanto como rayos X, pero sí produce energía. ¿No? Es una onda energética, obviamente. Ahora, ¿qué daños puede causar? Daños a la vista, daños aquí a la piel. Y principalmente, ¿quiénes se verían afectados? Las personas que trabajan en el campo, principalmente personas que trabajan en el campo. Profe, pero eso no implica, o sea, la parte industrial. Claro que sí. Por ejemplo, la minería a tajo abierto. ¿Eh? Por ejemplo, los agricultores. Por ejemplo, las personas que trabajan en carreteras, en las construcciones eh, de vías, ¿no? Vía terrestre en este caso, ¿no? Entonces, todas esas personas, si pues la radiación ultravioleta ingresa demasiado, tienen que protegerse, tienen que usar medidas de protección, como por ejemplo lentes con filtros de radiación ultravioleta, no cualquier lente de sol, ¿no? Y no solo eso, como genera daños a piel, también pueden utilizar, eh, por ejemplo, polos o chompas, ¿no? En general, porque polos manga larga principalmente, ¿no? Y además, pues bloqueador, ¿no? Ahora, l- de la radiación gamma y de la radiación X no te va a proteger ni tu bloqueador. Si por sí ingresa, o sea, si lograría ingresar esas radiaciones, te genera, pero daño brutal. Te mueres de acá 2 meses, de repente, un mes. Claro, porque esas son radiaciones letales. Una de las aplicaciones de los rayos X es, pues, para hacer para sacar placas, por ejemplo, ¿no? Resonancia, la resonancia en este caso se utiliza a nivel de las ciencias médicas, ¿no? Para conocer principalmente lo que no se ve, la parte de tu cuerpo que no se ve, por ejemplo, tus huesos, ¿no? Tus órganos internos, todo eso. Pues para eso se utilizan las radiaciones X, para sacar copia de tu cuerpo interno. Bien, pero ¿una persona acaso se saca la resonancia cada rato? No, tiene que ser poco, ¿ya? Pero si esa persona está expuesto demasiadas veces pues, a ese tipo de radiaciones, va a sufrir daños a nivel genético, a nivel de ADN, ¿ya? Modificaciones genéticas puede sufrir, ¿ya? Entonces, vamos a ver la pregunta, ¿ya? La respuesta, ¿no? Dice, evidencia en el comienzo a acumular evidencia en la capa de ozono, reducción de causal de alarma mundial, pues traería efectos graves. Y eso es correcto, ¿no? Efectos graves, ya dice. ¿Cuáles son los efectos? Nos ponen un montón de casos, ¿no? Causados por el deterioro del capa de ozono. Bueno, todo lo que hemos comentado. Dice, se incrementa el cáncer a la... Uy, claro, basta que me digan piel, cáncer, y ya está, ese es verdadero. Ahora, que me digan maligno o no maligno ya es un poquito más, ¿no? Por ejemplo, cáncer maligno, en general, cualquier cáncer es la proliferación de qué? O de unas, a ver, proliferación anómala, podría ser, decirse, ¿no? De una célula principalmente. Ahora, si esa célula se prolifera de manera anómala, eh, produce cáncer. Ahora, ¿qué pasaría si esa proliferación ya no se da en una determinada región, sino, por ejemplo, te da cáncer al ojo ya, cáncer al ojo, imaginemos. ¿Por qué te dio cáncer al ojo? Porque en tu ojo se produjo una determinada cantidad de células en exceso, ¿no?
demasiada producción de células cancerígenas. Ahora, ¿cuándo se convierte en maligno? Cuando ese cáncer que se ha producido en una determinada región migra a otras regiones. Ahí sería maligno, ¿ya? Y el proceso de migración, pues es como que ya, pues los efectos han sido mayores ya, ¿no? Esa sería la diferencia entre maligno y no maligno. Bien, eso está bien. ¿Provoca daño en los ojos? Obviamente, cataratas, todo eso. Correcto, eso es verdadero. Se hacen más severas las quemaduras, obviamente. ¿Por qué se harían quemaduras más severas y envejecimiento de piel? Porque yo te dije que la radiación ultravioleta es una onda electromagnética que posee alta frecuencia, por lo tanto alta energía. Son ondas de bajas longitudes. Eso es verdadero. Afectan claro, ¿no? Productividad agrícola. ¿A qué se debería la afección? Principalmente chocaría, pues, ¿no? La radiación ultravioleta en la cadena de la fotosíntesis, ¿no? Altera la fotosíntesis. Muy bien, eso es verdadero. Afecta la vida claro, tiene que afectar la vida submarina. Ustedes recuerdan que la mayor cantidad de emisión de oxígeno al medio, liberación de oxígeno al medio, será a través de qué? De ¿cómo se llama? Algas marinas. Las algas producen más del 70% del oxígeno que nosotros respiramos. Se dice que una persona necesita para poder respirar al día la producción de 24 árboles más o menos por día. O sea, 24 árboles producen oxígeno para que una persona respire en el día. Imagina cuántas personas somos. ¿Acaso solo árboles te podría abastecer todo eso? No. Las algas marinas también cumplen una función. Y de ahí se obtiene oxígeno. Y ese oxígeno disuelto en el agua también, ¿qué hace? Pues fomenta la vida, ¿sí o no? Hay oxígeno disuelto. Por eso los peces tienen vida, si no, ¿cómo respiran? Bien. Entonces sí afectaría. Verdadero. O sea que todas. ¿Dónde está todas? La C. La C de casita. Bien. Ok, ya bien. Ah, acá dice, completar la lluvia ácida que presenta en zonas industriales y se debe en gran parte a la presencia en la atmósfera de, que se forma al reaccionar, ajá, atmósfera de, ¿ya? Principalmente tiene que ver con presencia de ácidos, ¿no? Ácidos sulfúricos, ¿ya? Y ácidos nítricos, que estos, pues, se producen al reaccionar esos óxidos nítricos, ¿no? Óxidos nítricos o también óxidos de azufre. ¿Ya? Óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Cuando ellos reaccionan con agua, ¿qué es lo que producen? Ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Y dónde yo veo ácido sulfúrico? Bueno, está acá, pues, ¿no? Entonces, donde yo veo ácido sulfúrico tiene que haber eso, ¿no? Que se forma a reaccionar ya a atmósfera de ácido sulfúrico que se forma al reaccionar el SO3, claro, acá completamos, ¿no? Ácido sulfúrico, que se forma de reacción a SO3 con un contaminante atmosférico secundario con el agua, ¿no? Claro, sería pues SO2, SO3, perdón, más agua, se produce ¿qué cosa? H2SO4, el ácido sulfúrico. La clave sería la C. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado. Comente y comparte para que otras personas lo puedan ver. Muchas gracias.